Durante años, la mansión de Gene Hackman en Santa Fe fue solo otro escondite de famosos, hasta que los investigadores hicieron un descubrimiento impactante. Cuando el legendario actor y su esposa fueron encontrados momificados en su casa, nadie esperaba lo que vino después. Desde entonces, el FBI ha revelado que en la finca se descubrió ADN de varias personas desaparecidas, lo que alimentó las especulaciones sobre los oscuros secretos que Hackman pudo haber guardado durante años. Pero, ¿qué ocurrió realmente tras los muros de esa mansión? Vamos a sumergirnos y descubrir la verdad. El descubrimiento dentro de la mansión de Hackman. En el momento en que los investigadores entraron en la mansión de Hackman en Nuevo México, algo no encajaba. La casa, que en su día fue un tranquilo refugio para el legendario actor y su esposa, Betsy Arakawa, se había convertido en la escena de un crimen. Sus cuerpos habían sido descubiertos en circunstancias tan extrañas que justificaban una investigación a gran escala. Con una orden de registro en mano, los agentes registraron la casa, recogiendo cualquier cosa que pudiera explicar lo sucedido. Entre los objetos incautados había 2 teléfonos móviles, posibles huellas digitales que podrían contener pistas cruciales. Había llamadas perdidas, mensajes extraños o mensajes de texto sin responder que indicaran problemas antes de la muerte de la pareja. Los investigadores no descartaban nada. También se llevaron un calendario de 2025. Para la mayoría, podría parecer un artículo doméstico corriente, pero en un caso como este, incluso un simple calendario podría proporcionar una cronología de sus últimas actividades. ¿Tenían una cita próxima a la que nunca llegaron? ¿Una reunión con alguien que nunca se presentó? Cada detalle sumaba. Luego vinieron los medicamentos. Los agentes encontraron y confiscaron medicamentos para la tiroides, Tylenol y Diltiazem, un fármaco que se receta habitualmente para la hipertensión y los problemas cardíacos. Pero no fue solo la presencia de estos medicamentos lo que suscitó preocupación, sino la forma en que se encontraron. Las pastillas estaban esparcidas cerca del cuerpo de Arakawa, como si se hubieran tirado en un momento de angustia. ¿Estaba intentando tomar su medicación cuando algo salió mal? ¿O había estado alguien más en la casa, dejando atrás una escena preparada? Las autoridades también recuperaron registros de MyQuest, un portal médico en línea donde los pacientes rastrean los resultados de las pruebas y el historial médico. ¿Por qué era esto significativo? La razón es simple. Si Hackman o Arakawa habían estado lidiando con una condición médica grave, los registros podrían revelarlo. Pero había otra posibilidad. ¿Alguien más estaba accediendo a su información médica por una razón más oculta? A medida que los agentes se movían por la casa, los inquietantes descubrimientos no cesaban. Se encontró un perro muerto en el interior. No en el exterior, ni en un dormitorio, sino allí, en el escenario de este caso ya desconcertante. Si la causa fuera natural, sería una extraña coincidencia. Pero, junto con las pastillas esparcidas y la falta de signos de una fuga de gas, apuntaba a algo mucho más que eso. Además, la ausencia de entrada forzada, la inusual colocación de los cuerpos y las pruebas dispersas dibujaban un escenario que no tenía mucho sentido. Algo había sucedido dentro de esa casa. Algo que los investigadores tenían que descubrir, aunque no fuera fácil, teniendo en cuenta que no había testigos presenciales. A medida que los investigadores profundizaban en las misteriosas muertes de Hackman y su esposa, un detalle crucial destacaba: sus vehículos. El inspector retirado de la policía de Nueva York, Paul Mauro, cree que las respuestas a este caso podrían no estar dentro de la casa, sino en los coches de la pareja. Según Mauro, los vehículos modernos son algo más que medios de transporte. Son ordenadores rodantes que rastrean constantemente ubicaciones, rutas e incluso la última vez que se encendió el contacto. Si los investigadores pudieran acceder a estos datos, podrían determinar los últimos movimientos de la pareja y descubrir exactamente cuándo algo salió mal. El público no debería sacar demasiadas conclusiones, advirtió Mauro, consciente de las diversas especulaciones en torno al caso. Continuó: los investigadores van a obtener muchas pruebas digitales. Según se informa, no hay cámaras en la casa ni en sus alrededores, pero eso no significa que no haya cámaras en la zona. La residencia de los Hackman estaba situada en una urbanización cerrada, lo que significa que probablemente había cámaras de vigilancia colocadas en los puntos de entrada que captaban todos los vehículos que entraban y salían. Además, en una época en la que la seguridad en el hogar es algo común, los vecinos pueden haber tenido cámaras Ring u otros dispositivos de vigilancia que podrían haber grabado algo vital sin darse cuenta. Recopilando imágenes de las casas cercanas y de las cámaras de la calle, las autoridades podrían reconstruir una cronología de los movimientos alrededor de la casa. ¿Pero la verdadera mina de oro de información? Los vehículos de la pareja. Mauro señaló que Hackman y Arakawa
tenían una rutina diaria. Iban regularmente a Santa Fe a comprar café y hacer recados, dijo. Si de repente dejaron de ir, eso podría indicar cuándo se desarrolló la tragedia. La ausencia de sus salidas habituales sería una señal de alarma. Pero, ¿y si los datos de su coche revelaran algo más? Pero, ¿y si la última vez que estuvieron en el coche fueron a un médico al que nunca habían ido antes o algo así? Teorizó Mauro. También exploró la posibilidad de que se detuvieran en una farmacia y compraran un medicamento que nunca antes habían tomado. Añadió que Arakawa podría haber tenido una mala reacción al medicamento y que tal vez Hackman la encontró inconsciente y corrió a buscar ayuda, solo para desmayarse él mismo. Las posibilidades eran infinitas, pero una cosa es segura. El historial del GPS del vehículo podría proporcionar respuestas definitivas. Las preguntas ahora son: ¿salió el coche de la pareja de la casa durante sus últimos días? ¿Visitaron un lugar inusual? ¿Hubo un hueco en la línea de tiempo? ¿Un momento en el que ocurrió algo inexplicable? La hora de la muerte fue otro factor crítico. Los investigadores necesitaban precisar exactamente cuándo habían muerto Hackman y Arakawa. Si su coche no se había movido en días, eso confirmaría que habían estado dentro de la casa todo el tiempo. Si se había utilizado recientemente, entonces alguien, tal vez un tercero desconocido, podría haber estado involucrado. Para añadir a la extraña naturaleza de la escena, uno de sus 3 perros, un pastor alemán llamado Sina, también fue encontrado muerto. Los otros 2 perros estaban vivos, pero ¿por qué solo había muerto uno? ¿Podría haber sido envenenado? ¿Había muerto de pena o había algo más en juego? Los informes de la autopsia y los resultados toxicológicos revelarían más cosas, pero por ahora cada detalle importaba. La casa en sí no estaba revelando sus secretos fácilmente. La presencia del calentador de ambiente planteaba preguntas. ¿Se había derrumbado Arakawa por una enfermedad desconocida agravada por el calor? ¿La había encontrado Hackman y había sufrido él mismo una emergencia médica? Como el departamento del sheriff del condado de Santa Fe consideraba sospechosas las muertes, se estaban explorando todas las pistas. Pero es posible que el mayor avance no viniera del interior de la mansión. Si los investigadores pudieran desvelar los secretos enterrados en los vehículos de Hackman, podrían empezar a reconstruir lo que realmente ocurrió en los últimos días de la leyenda de Hollywood y su esposa. En el transcurso de la investigación, se hizo pública una prueba crucial, una llamada al 911 que se había realizado desde el interior de su casa. La llamada, difundida por las autoridades de Santa Fe, arrojó luz sobre el horrible momento en que se descubrieron sus cuerpos. La persona que llamó era un trabajador de mantenimiento, alguien que probablemente había estado antes en la casa y conocía a la pareja lo suficientemente bien como para intuir que algo iba terriblemente mal. Por la forma en que habló con el operador de emergencias, es fácil percibir el miedo y la conmoción en su voz, mientras luchaba por mantener la calma al describir la horrible escena que había presenciado. Creo que acabamos de encontrar a 2 o una persona fallecida dentro de la casa. No se mueven. Envíen a alguien aquí lo antes posible, dijo el hombre, con la voz entrecortada. El operador, entrenado para mantener la compostura en esos momentos, rápidamente lo tranquilizó. Las unidades de emergencia ya estaban en camino, pero no importaba lo rápido que llegaran, ya era demasiado tarde. Hackman y Arakawa habían muerto. Fue el resultado de esta circunstancia lo que hizo que los investigadores consideraran la posibilidad de envenenamiento por gas al principio. Lo siguiente fue que una declaración jurada de una orden de registro sugería que los gases tóxicos podrían haber sido la causa de la muerte. Parecía una teoría razonable. Tal vez una fuga de gas inadvertida había llenado silenciosamente la casa, cobrándose la vida del icono de Hollywood y su esposa mientras dormían. Pero cuando la compañía de gas de Nuevo México realizó pruebas en las líneas de gas dentro y alrededor de la casa, no encontraron nada. No había ninguna fuga, ningún fallo mecánico, nada que indicara que el envenenamiento por gas fuera el culpable. Y no fueron solo los hallazgos de la compañía de gas los que generaron dudas. El departamento de bomberos local también inspeccionó la propiedad en busca de signos de intoxicación por monóxido de carbono, otro asesino silencioso que podría haber explicado sus muertes. Pero, de nuevo, no había nada. No había niveles elevados. No había señales de advertencia. El aire dentro de la casa estaba limpio. Descartada la intoxicación por gas, la investigación sigue tomando un rumbo difícil. Si no fue un accidente, ¿qué pasó realmente dentro de la mansión de los Hackman? A medida que los investigadores reconstruían los extraños detalles de los últimos momentos de la pareja, los rumores de conspiración, conmoción y preguntas sin respuesta comenzaron a extenderse como la pólvora, convirtiendo el trágico caso en algo mucho más grande de lo que nadie esperaba.
Un giro trágico en la investigación de la muerte de Hackman. Las misteriosas circunstancias que rodearon la muerte de Gene Hackman dieron otro giro impactante cuando el sheriff Mendoza confirmó que el envenenamiento por monóxido de carbono y las fugas de gas no eran los responsables. Las pruebas iniciales descartaron estas posibilidades, pero la verdadera causa de la muerte resultaría aún más inquietante. Al principio, los investigadores mantuvieron sus hallazgos en secreto. Como se esperaba que los informes toxicológicos tardaran meses, las especulaciones se dispararon. Una semana después, la New Mexico Gas Company emitió un comunicado en el que abordaba la preocupación por una posible fuga. Reconocieron haber encontrado una pequeña fuga, casi imperceptible, en un quemador de la estufa. Sin embargo, se apresuraron a aclarar que no era lo suficientemente significativa como para haber causado daños. Además, una inspección minuciosa no reveló otras fugas o fallos en las tuberías de gas de la casa. Los investigadores también identificaron múltiples infracciones del código en la propiedad, pero ninguna estaba relacionada con la exposición al monóxido de carbono o al gas. Y la búsqueda de respuestas continúa. Luego llegó la revelación que dejó a todos atónitos. Durante una reciente conferencia de prensa, la doctora Heather Jarrell, jefa de medicina forense de Nuevo México, reveló finalmente la causa de la muerte de Arakawa: síndrome pulmonar por hantavirus. Esta enfermedad respiratoria rara y mortal, causada por la exposición a excrementos, orina o saliva de roedores, es un asesino silencioso. Las víctimas suelen confundir los primeros síntomas con los de la gripe, sin darse cuenta del peligro hasta que es demasiado tarde. El caso de Arakawa era raro, pero no sin precedentes. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, en Nuevo México se han registrado 122 casos de hantavirus desde 1993, de los cuales 52 han sido mortales. Aún así, las autoridades estaban perplejas ante la posibilidad de que alguien que vivía en una casa de lujo pudiera contraer una enfermedad de este tipo. Y lo que es más importante, también Hackman había estado expuesto. La veterinaria de salud pública del estado de Nuevo México, Erin Phipps, fue llamada para evaluar el nivel de riesgo de la pareja. La casa principal mostraba pocos signos de actividad de roedores, pero los investigadores encontraron pruebas de infestaciones en estructuras cercanas de la propiedad. ¿Habría entrado Arakawa sin saberlo en uno de estos espacios contaminados? ¿O habían entrado los roedores en la casa sin que nadie se diera cuenta? En cuanto al propio Hackman, los hallazgos del doctor Jarrell sobre él fueron impactantes. El legendario actor ya se encontraba en un grave estado de deterioro, aquejado de una enfermedad de Alzheimer avanzada. Su estado se había deteriorado hasta el punto de que dependía casi por completo de Arakawa para su cuidado. Eso podría explicar por qué Hackman pudo vivir con su esposa muerta durante casi una semana. Según el NHS, el Alzheimer es la principal causa de demencia en el Reino Unido. Una enfermedad que puede afectar a la memoria, a las capacidades de razonamiento y a otras habilidades mentales. A medida que el Alzheimer avanza, la víctima sufre graves problemas de memoria, además de otros síntomas como confusión, desorientación y perderse en lugares familiares, alucinaciones y dificultad para planificar o tomar decisiones. Ese podría haber sido el caso de Hackman. Pero los investigadores descubrieron detalles aún más preocupantes sobre su salud. Hackman había estado luchando contra una enfermedad cardíaca importante, tan grave que el doctor Jarrell creía que finalmente le había llevado a la muerte. Con Arakawa posiblemente experimentando síntomas similares a los de la gripe antes de su fallecimiento, quedaba una pregunta. ¿Había expuesto a Hackman al virus sin saberlo? Aunque las autoridades no confirmaron ningún rastro de hantavirus en su organismo, la posibilidad se cernía. En un momento en el que los investigadores pensaban que tenían suficientes detalles con los que trabajar, surgió otra impactante revelación. Hackman simplemente no podía vivir sin su esposa. Puede que su cuerpo le haya fallado, pero los más cercanos al legendario actor creen que su corazón ya había rendido en el momento en que Arakawa desapareció. La revelación la hizo Mendoza. No hay indicios de que hubiera un cuidador en la casa, dijo. Eso significaba que, por primera vez en años, Hackman había estado completamente solo. Su esposa, la mujer que había programado sus salidas de golf, se había ocupado de sus asuntos diarios y lo había protegido del mundo. Se había ido. Y nadie había estado allí para cuidarlo. Durante años, Arakawa había hecho todo lo posible para asegurarse de que Hackman estuviera bien cuidado, según su viejo amigo Tom Allyn. Ella era muy protectora con él, dijo Allyn a The New York Times, recordando que, aunque conocía a Hackman desde hacía 2 décadas, siempre era Arakawa quien contestaba al teléfono. Allyn admitió que Arakawa dirigía la vida de Hackman, y sin ella, no tenía ninguna duda.
Hackman habría muerto hace mucho tiempo si no hubiera sido por ella. El dolor por la repentina muerte de la pareja se vio agravado por la culpa que pesaba sobre aquellos que se habían autodenominado amigos de Hackman. Todos los que lo conocíamos deberíamos haber estado pendientes de él, dijo Ashman, amigo íntimo de Hackman, a The Washington Post. Si lo que dijo Allin era cierto, entonces Arakawa había sido el salvavidas de Hackman. Y en el momento en que ella se fue, él también. Un pequeño giro. Teniendo en cuenta la cronología de las últimas horas de Arakawa, ella no tenía ni idea de que estaba viviendo su último día. Esa mañana le envió un correo electrónico a su masajista. Por la tarde hizo sus rondas habituales. Paró en una tienda de comestibles, una farmacia e incluso una tienda de mascotas. A las 5:15 de la tarde estaba en casa. Y luego, silencio. Nunca respondió a otro correo electrónico. No solo sus amigos encontraron esto inquietante. Los investigadores tomaron nota de un pequeño pero importante detalle. Arakawa era conocida por llevar siempre una mascarilla cuando hacía recados. Había sido muy cuidadosa, protegiendo a su enfermo marido incluso de la más mínima posibilidad de enfermedad. Y, sin embargo, fue algo mucho más mortal, algo invisible en su propia casa, lo que finalmente le quitaría la vida. La secuencia de acontecimientos dejó una extraña pregunta en el aire. ¿Ya había empezado a sentirse mal esa noche? ¿Sabía que algo iba mal antes de que fuera demasiado tarde? Una cosa era segura. Lo que fuera que sucedió en esa casa, después de que ella regresara, puso en marcha el trágico capítulo final de una de las leyendas más privadas de Hollywood. Y con la desaparición de Arakawa, era obvio que Hackman se quedó solo para enfrentarse a su destino. A medida que se difundía la noticia de la solitaria muerte de Gene Hackman, estalló un debate en Internet que sugería que su aislamiento podría no haber sido del todo accidental. Mientras amigos y vecinos lloraban su muerte, empezaron a aparecer hilos en Reddit que cuestionaban por qué un hombre con 3 hijos había muerto sin un solo miembro de su familia a su lado. En el subreddit r/Chill-Free, un hilo titulado Gene Hackman tuvo 3 hijos, pero murió completamente solo, ganó popularidad. La autora del mensaje original, Miss Dark Splatoon, señaló una cronología. Betsy Arakawa murió el 11 de febrero. Hackman probablemente falleció el 18 de febrero. Su querido perro, atrapado en su jaula, probablemente murió de deshidratación 3 días después que Arakawa. Sus cuerpos no fueron descubiertos hasta el 26 de febrero, más de 2 semanas después de que Betsy hubiera exhalado su último aliento. No estaban solos. Llevaban días desaparecidos antes de que nadie se diera cuenta. El usuario preguntó entonces por la ubicación de sus hijos y comentó que el argumento común, ¿quién te cuidará cuando seas viejo?, no parecía tener mucho peso en el caso de Hackman. La declaración tocó la fibra sensible. ¿Por qué no habían llamado sus hijos? ¿Por qué no había llamado nadie? Algunos usuarios, como Living Dead 70, defendieron a Hackman, insistiendo en que, aunque tuvo una relación tensa con sus hijos en los años 80 y 90, había arreglado las cosas más adelante en su vida. Pero otros no fueron tan indulgentes. Un usuario argumentó que ninguna reconciliación podría deshacer el hecho de que Hackman había abandonado a sus hijos cuando eran pequeños. Señalaron que había dejado a su esposa de 30 años por alguien 31 años más joven e insistieron en que no culpaban a sus hijos por no haberlo buscado en absoluto. Fue una opinión brutal. Para muchos, la solitaria muerte de Hackman no fue solo trágica, fue karma. La imagen pública de Gene Hackman siempre había sido la de un hombre duro y sensato, tanto dentro como fuera de la pantalla. Pero su vida personal era mucho más complicada. Hackman tuvo 3 hijos de su primer matrimonio con Faye Maltese, una unión que duró 30 años antes de que la dejara por Arakawa, una mujer 30 años más joven que él. ¿Su relación con sus hijos? Tensa, en el mejor de los casos. Su exigente carrera había tenido a menudo prioridad sobre la vida familiar, y a medida que construía su legado en Hollywood, sus hijos pasaban a un segundo plano. En una rara entrevista posterior, Hackman admitió que se arrepentía de haber sido un padre ausente. Afirmó haber perdido el contacto con sus hijos y se preguntó cómo alguno de ellos todavía hablaba conmigo. Pero, ¿seguían hablándole? Si realmente habían arreglado las cosas, como afirmaban algunos usuarios de Reddit, ¿por qué ninguno de sus hijos se había dado cuenta de que su padre llevaba desaparecido más de 2 semanas? Algunos usuarios de Reddit especularon que el correo de Hackman debería haber sido una señal de alarma. Un usuario pensó que era necesario culpar al cartero, que posiblemente descubrió que algo andaba mal, pero no hizo nada al respecto. El usuario cree que el cartero se habría dado cuenta de que el correo se estaba acumulando.
Otros compartieron historias de vecinos ancianos que tenían controles diarios, enfermeras, entregas de comida o incluso un simple sistema de abrir y cerrar cortinas para indicar que estaban bien. Pero Hackman no tenía nada de eso. Ni cuidadores, ni vecinos que llamaran, ni niños que llamaran. Nada más que silencio. A medida que las especulaciones sobre la muerte de la pareja seguían girando, surgió una nueva oleada de teorías que cuestionaban no solo cómo murieron, sino si su fallecimiento fue realmente tan natural como parecía. La muerte de la pareja alimenta teorías descabelladas. A pesar de que las autoridades han descartado la posibilidad de que haya habido juego sucio en la muerte de Hackman y su esposa, siguen propagándose muchas teorías conspirativas. Una de ellas ha sido propuesta por un exagente del FBI que sugirió la posibilidad de una intoxicación alimentaria. Bill Daly, un exagente del FBI, reveló que los informes toxicológicos podrían descubrir una intoxicación alimentaria como posible causa de la muerte. En una entrevista con Fox News, Daly explicó que los investigadores tendrían que examinar todo lo que la pareja comió en sus últimos días para determinar si la comida contaminada tuvo algo que ver. Toxicología. Podría haber habido algún otro tipo de envenenamiento, posiblemente por comida. Revisarán la basura, la nevera. Esto es lo que la policía puede hacer mientras reúne pruebas, declaró Daly. Pero, ¿pudo haber sido una simple comida lo que provocó la muerte de Hackman y Arakawa? Y si es así, ¿fue accidental o intencionado? Además, si la intoxicación alimentaria fue la causa, la gran pregunta es, ¿Hackman y Arakawa comieron la misma comida contaminada? ¿O uno consumió sin saberlo algo letal, mientras el otro, ya debilitado, no pudo conseguir ayuda? Las primeras especulaciones apuntaban a una intoxicación por monóxido de carbono, un asesino silencioso que ha cobrado muchas vidas de forma trágica. Pero después de realizar pruebas exhaustivas, los investigadores descartaron por completo esa teoría. Del mismo modo, aunque la policía ha declarado que no se sospecha de ningún delito, los usuarios de las redes sociales no están convencidos. Algunos creen que el momento de la muerte de Hackman es algo más que una mera coincidencia, sobre todo teniendo en cuenta la esperadísima publicación de los archivos desclasificados de Jeffrey Epstein. ¿Podría haber una conexión o es solo otra teoría de la conspiración alimentada por Internet? Internet no perdió tiempo en establecer vínculos entre la muerte de Hackman y los archivos de Epstein. Un usuario de X publicó: ¿crees que es una coincidencia que los archivos de Epstein vayan a publicarse y de repente Gene Hackman, su esposa e incluso su perro aparezcan muertos, pero la policía diga que no se sospecha de ningún delito? La idea se extendió rápidamente y otros se sumaron a la especulación. Otro usuario señaló una extraña conexión geográfica, afirmando: el rancho zorro de Jeffrey Epstein y la finca de Gene Hackman estaban situados en el condado de Santa Fe, Nuevo México. ¿Quién cree realmente que el momento y el apagón de la familia Hackman y el perro no están relacionados? Yo espero. Para algunos, la similitud entre la propiedad de Hackman y el infame rancho de Epstein planteó aún más preguntas. Durante mucho tiempo, se rumoreó que el rancho de Epstein había sido un lugar clave para sus actividades ilícitas, y su proximidad a la casa de Hackman llevó a especular que los dos podrían haber estado relacionados de alguna manera. El momento de la muerte de Hackman alimentó aún más la paranoia. El día antes de que se publicaran los archivos de Epstein, el actor de 95 años, su esposa y su perro fueron encontrados muertos en su casa de varios millones de dólares. Algunos encontraron esto increíblemente sospechoso, y un usuario de X escribió: extraño momento para que Gene Hackman falleciera, con su esposa y su perro, la noche antes de que se publicaran los documentos de Epstein. La teoría cobró impulso debido a lo que se esperaba que revelaran los archivos de Epstein. La fiscal general Pam Bondi confirmó que estos documentos incluirían nombres de la presunta lista de clientes de Epstein, un tema que ha estado rodeado de secretismo y especulación durante años. Los rumores comenzaron cuando salieron a la luz nuevos documentos que revelaban los registros de vuelo de los jets privados de Epstein. Estos registros salieron a la luz durante el procesamiento de su antigua socia, Ghislaine Maxwell. Junto con ellos, se publicó el infame Libro Negro de Epstein, aunque ya se había visto antes. Luego, apareció una libreta de direcciones, lo que alimentó aún más las especulaciones. Algunos creyeron que era una lista secreta de clientes, pero el Departamento de Justicia lo desmintió rápidamente, diciendo que no era más que una lista de contactos. Aún así, los nombres que aparecían en ella eran suficientes para llamar la atención: Michael Jackson, Alec Baldwin, Naomi Campbell, Mick Jagger, el príncipe Andrés e incluso la difunta Ethel Kennedy,
madre de Robert F. Kennedy. El exgobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, también estaba allí. Pero faltaba un nombre: Gene Hackman. Según The Post, no se mencionaba en ningún sitio, y a pesar de todos los grandes nombres que figuraban en la lista, no había pruebas que relacionaran a ninguno de ellos con los crímenes de Epstein. Sin embargo, a pesar de las crecientes especulaciones, el comentarista de extrema derecha Alex Jones intervino para desacreditar la teoría. Jones, conocido desde hace tiempo por sus propias afirmaciones conspirativas, desestimó la conexión con Epstein por considerarla completamente infundada. Capturó una publicación en X que contenía un vídeo de esta manera: "Los archivos de Epstein salen hoy, y la muerte de Gene Hackman no tiene nada que ver con eso". Más tarde añadió que conocía a Hackman y a su esposa desde hacía décadas y que le parecía ridículo que la gente intentara relacionarlos con uno de los escándalos más infames de la historia reciente. Sin embargo, Jones reconoció que sus muertes fueron extrañas, sugiriendo que el envenenamiento por monóxido de carbono o incluso el suicidio podrían haber sido posibles causas. Dijo: "Gente, eso es algo que he visto bastante en la sociedad, que la gente conecte puntos que no existen. Alguien de 95 años podría haber muerto por monóxido de carbono, dejando el coche encendido, probablemente suicidio. La policía ha dicho que no hay pruebas de juego sucio, aún no lo sabemos. Pero relacionar a Gene Hackman con eso, solo porque esa información se está dando a conocer hoy, es ridículo. Aunque las autoridades creen que han descubierto la mayoría de los detalles que rodean sus muertes, el caso sigue abierto mientras trabajan para atar algunos cabos sueltos. Uno de los mayores misterios que persiste en la investigación es qué estaban haciendo Hackman y Arakawa en las horas previas a su muerte. Para averiguarlo, las autoridades se están centrando ahora en sus teléfonos móviles. El sheriff del condado de Santa Fe, Adam Mendoza, confirmó que los investigadores están trabajando para obtener datos de los teléfonos de Hackman y Arakawa, con la esperanza de que los mensajes de texto, los registros de llamadas o incluso los datos de localización puedan arrojar luz sobre sus últimas horas. Sin embargo, Mendoza se apresuró a rebajar las expectativas. "Creo que muchas de las preguntas han sido respondidas", dijo. "Estamos esperando los teléfonos móviles, pero es muy poco probable que muestren algo más. Aún así, las autoridades no descartan la posibilidad de que los teléfonos puedan revelar algo inesperado, tal vez un mensaje final, una llamada de auxilio o incluso una comunicación con alguien fuera de la casa". Otra pregunta sin respuesta en el caso es la trágica muerte de la perra de la pareja, Sina. La querida mascota fue encontrada sin vida en una jaula dentro del baño, a pocos metros del cuerpo de Arakawa. Según el sheriff, Sina se había sometido a un procedimiento médico el 9 de febrero, lo que podría explicar por qué la perra estaba confinada en una jaula. Pero hay una posibilidad que los investigadores aún no han descartado. ¿Se murió de hambre el perro? El sheriff Mendoza admitió que la inanición era una posibilidad, pero los investigadores están esperando los resultados de la necropsia para determinar la causa exacta de la muerte. Curiosamente, los otros dos perros de la pareja sobrevivieron, ya que tenían acceso a una puerta abierta que les permitía entrar y salir de la casa. Esto plantea aún más preguntas sobre por qué Sina no sobrevivió. Con la mayoría de los detalles importantes del caso aparentemente explicados, las autoridades no esperan nuevas revelaciones impactantes. Sin embargo, hasta que no se conozcan los resultados de los datos del teléfono móvil y de la necropsia del perro, el caso seguirá técnicamente abierto. Aunque Mendoza cree que las preguntas más importantes han sido respondidas, los pequeños detalles persistentes siguen alimentando las especulaciones. Basándose en esto, prometió que su equipo trabajará para desentrañar el misterio. "Sheriff, tenemos un gran equipo de investigación, y puedo garantizarles que van a trabajar en este caso. Van a examinar todos los aspectos y tratar de averiguar la causa exacta. Por ahora, el mundo sigue esperando a que las últimas piezas del rompecabezas encajen. Durante el momento de espera, es probable que continúen las teorías de la conspiración y muchos se pregunten si alguna vez se revelará toda la verdad. ¿Qué crees que pasó realmente en la mansión de Gene Hackman? Haznoslo saber en los comentarios. Y no te olvides de hacer clic en las tarjetas de tu pantalla para ver más videos relacionados.